eu sempre vi uma contradição interna, porque eu sou hijo de comerciantes, pertenezco a la clase media en la ciudad de México. Entonces siempre fue a veces un poco difícil encontrar una conciliación entre el compromiso popular que aprendí en la universidad, pero al mismo tiempo el tipo de vida que llevaba en la clase media urbana. Yo encontré consuelo, ánimo, la música popular latinoamericana. También fue una expresión muy importante para mí. Mi primer contacto con Brasil ciertamente fue la música de Chico Buarque, Caetano Veloso, João Gilberti, toda esa generación, Gal Costa, toda esa generación de cantautores que me acercaron de una manera particular. Para mí la música, el arte es muy importante. Creo que sin arte no hay liberación auténtica, ¿no? La comunicación popular, comunitaria, puede encontrar en el arte una herramienta de emancipación, una herramienta de liberación. En la teología de la liberación frecuentemente era muy racional, era un compromiso fuerte, duro. Me gusta mucho lo que dice ahí, hay que endurecerse, pero sin perder la ternura. Yo pienso que la música, el arte, te da parte de esa ternura que você demanda para aspirar a una mejor sociedad. Eu estudié en una universidad privada, venía a clase media, estudié en una universidad privada, mucho clase media. La Escuela de Comunicación en México, no solo la ciudad, en todo el país, la mayoría son urbanas. La mayoría, yo siempre he dicho que el fenómeno de las escuelas de comunicación, con algunas excepciones, es un fenómeno urbano y de clase media. De aquí la importancia de las escuelas públicas, de las universidades públicas, que ofrecen otra perspectiva. Mi tesis, mi trabajo de graduación en los 80, como diría Silvio Rodríguez, aquellos tiempos duramente humanos, fue sobre comunicación y educación, porque pensaba que la educación era la manera de vivir otra comunicación. Frente a la comunicación dominante, hegemónica, vertical, estaba la comunicación dialógica, la comunicación que buscaba la transformación de la sociedad. Y la educación era una de sus posibilidades. Uno de los autores fundamentales, como vosotros conocéis muy bien, Paulo Freire. Soy esa generación educado. Creo que ahora hay que reinterpretar a Paulo Freire, hay que actualizarlo. No podemos utilizar el mismo lenguaje. Paulo Freire trabajaba en un medio rural, Pernambuco, en una época de mucha analfabetismo, en medio de la dictadura, de la fuerte dictadura brasileira. Entonces, hay que actualizar el pensamiento de esos autores clásicos. En ese sentido, mi vínculo, y lo tengo que confesar, con la comunicación popular fue mucho intelectual. Por eso para mí era muy importante la teología de la liberación, porque era una manera práctica de poner. Entonces me vinculé a algunas redes de comunicadores populares alternativos, pero creo que en México no era tan grande como en Brasil. Había algunas experiencias dispersas, aisladas, sueltas, algunas estaciones de radio, algunos jornales, pero no una red, una articulación. Entonces yo tenía la impresión que Brasil era el modelo a seguir de la comunicación popular. Desafortunadamente, los problemas de lenguaje. En México leemos poco a brasileños por un problema de lenguaje. Con la música, yo me dolía, lamentaba no hablar bien portugués porque no podía entender todo lo que Caetano, esa música que Chico Buarque, etc. Esa música que tanto me gustaba, no podía comprender plenamente, pero bueno, poco a poco, gracias a los viajes, para mí fue muy importante la experiencia directa. Creo que mi comprensión no sería la misma sin esta experiencia directa.
sin escuchar el portugués, sin estar en Brasil, porque si no, todo sería muy intelectual, incluso la afectiva experiencia con la cultura brasileira también. El trabajo de pregrado, el trabajo de graduación, fue comunicación y educación. Era un trabajo idealista, era un trabajo optimista, era un trabajo, tenía 22, 23 años, y bueno, pues uno piensa que puede cambiar el mundo, transformarlo, etc. Con el tiempo me he ido haciendo pesimista. Espero no pierdan el optimismo. Espero no pierdan el optimismo. Era el final de la década de los 80, que fue una década económica difícil para América Latina, la llamada década perdida. Al terminar, fácilmente pude empezar a trabajar como profesor en las universidades, porque bueno, me gustaba la palabra, me gustaba leer, me gustaba la sociología, la antropología, y comencé a recibir invitaciones con 22, 23 años, empezar a dar clases de graduación. Posteriormente, cuando empecé a viajar a Europa, etc., vi que el mundo de la educación, el mundo de las universidades, era completamente distinto. Los profesores no eran tan jóvenes, eran personas mayores, más serias. En ese sentido, aprendí a diferenciar la educación en América Latina, que es un asunto joven, de jóvenes, de mentalidad joven, de actitud joven, versus contra en Europa, que era otro estilo, eran otras características. Maestrado, yo lo hice sobre psicología, porque quería tomar distancia de los medios dominantes. Quería para mí la comunicación popular alternativa. Era muy importante la comunicación cara a cara, la comunicación grupal, la experiencia de diálogo. Antonio Pasquali, un importante pensador que acaba de fallecer, tiene un libro, Comunicación y Cultura, de 1963, donde dedica todo un apartado a hablar esta especie de filosofía del diálogo. En la maestría pude profundizar un poco en la psicología humanista del diálogo, ¿no? La importancia del diálogo, del cara a cara, del grupo, etc. Que muchas veces los conflictos que tienes en los grupos, yo tengo la impresión que aquí la comunicación es buena, siento una atmósfera positiva, favorable, pero frecuentemente esto no sucede así. Incluso en los entornos de iglesia era muy importante la comunicación, porque el otro es representación de Dios, el otro es mi hermano, y entre los dos tenemos que trabajar juntos para hacer un mejor mundo, que desde el punto de vista religioso es el reino de Dios, es la antesala, es el paso previo al reino de Dios. Para mí ese espacio fue la educación. Yo pienso que la comunicación popular tiene 4 grandes espacios. El primero es la educación, vertientes. Para la iglesia es muy importante la educación también. Muchas veces la iglesia es una educación oficial, pero también hay muchas experiencias de educación popular, muy importante. El segundo es el arte. El arte creo que es fundamental. El tercero es la experiencia política. Es probablemente la parte más visible de la educación popular. La educación popular no se entiende, no se comprende sin la experiencia política, lo que ello implica. En el siglo pasado, lo político estaba muy mediado por lo partidista. Necesariamente lo político tenía que ser partidista. Y una cuarta expresión, que es ciertamente la religiosa, en la que yo tuve una formación. Por supuesto que esto tiene ramificaciones. El trabajo con actores sociales particulares, campesinos, trabajadores, mujeres, migrantes, etc. Hablé en cuanto a los entornos. Ahora podríamos hablar en cuanto a los sujetos. Yo pienso que la comunicación popular es una comunicación de la otredad, no solo el otro individual o grupal, sino el otro social, aquel que no tiene voz, aquel que no tiene espacio, aquel que no es mencionado. Hace mucho tiempo conocí un trabajo de pastoral en Río de Janeiro, trabajaba pastoral da Criança,
que uno de los objetivos de la Pastoral da Criança era visibilizar en las grandes ciudades brasileiras, Sao Paulo, Río, a todas esas personas que la gente no voltea a ver, que no presta atención. Y el objetivo era visibilizarlas, hacerlas presentes, parte de la colectividad. Muchas veces la Ciudad de México es una ciudad grande, cuando la gente se me acerca y me pide dinero y me hace así, y yo digo que no, trato de acordarme lo que suponía, porque en la ciudad todo es rápido, todo es rápido. Entonces, parte de la comunicación es que la comunicación tiene que ser pausada para disfrutarse. Es como el buen vino, ¿no? Tú no lo tomas rápido, como la cachaça o el tequila, no lo tomas rápido y ya. Tienes que disfrutarlo, paladearlo. Así es la comunicación. Tú no puedes conocer rápidamente a una persona. Tiene que ser algo pausado. ¿Voy bien? ¿Español es falo bien? ¿Comprensión bien? ¿O falo muy rápido? ¿No? ¿Está bien? Bueno, no sé. Sí, cualquier cosa puede... Importante el diálogo. Entonces, tenemos los lugares de la comunicación popular, los sujetos de la comunicación popular. Muy importante, la otredad. El otro me confronta. El otro me dice lo que no quiero oír. Jean-Paul Sartre decía, hay una frase muy famosa en su libro, El existencialismo es un humanismo, que dice en francés, l'infernal c'est les autres. El infierno son los otros. El infierno son los otros. Quiere decir que en mi mundo yo estoy bien, estoy contento, estoy equilibrado, pero el otro, con su hambre, con su dolor, con su problema, me confronta, me cuestiona. Entonces, esta frase para mí fue muy importante también. Yo tengo que confesar que creo que no soy ahora un buen comunicador popular, porque con el tiempo pierdo paciencia. Por ejemplo, mis estudiantes, ya no es la misma paciencia, tengo 50 años, etc. Es normal que el joven viene con otras ideas, entonces pierdo paciencia. Entonces yo me siento mal profesor, porque creo yo que hay dos cosas muy importantes en la educación, en lo general y por supuesto en la educación popular. La primera es el amor a la expresión, a todos los códigos, el oral, el verbal, el icónico. Yo creo que es un amante de la materia. El comunicador es un amante de las formas, de los códigos, de la traducción entre los códigos. Tiene que ser un profesional en eso. Como una necesidad social, la atiendo, la observo, la estudio a través de distintos códigos. Y la segunda es este vínculo con el otro. De acuerdo a la manera, el concepto que yo tengo del otro, es como trato yo al otro. Si yo pienso que mis estudiantes, no sé, no me entienden, son tontos, son malos, eso va a influir en el tipo de relación que yo tengo con ellos. Pero yo pierdo mucho la paciencia. Entonces, sé que mis estudiantes en México nunca van a escuchar esta entrevista, pero les pido perdón. Les pido perdón. Bueno, es muy cristiano pedir perdón, entonces yo lo hago ahora porque, bueno, pues no siempre les tengo paciencia. Entonces, el tema de los sujetos, de los otros sujetos, las mujeres, los niños, los marginados, las víctimas del narcotráfico, creo yo que la comunicación alternativa y popular tiene un compromiso con ellos. Entonces, yo hablo de tres conceptos. Ya dije popular, dije alternativo y comunicación ciudadana. Yo creo que son los tres rasgos de la comunicación. Popular porque nos construimos, para mí es muy importante la metáfora religiosa, perdón que hable mucho de religión, de pueblo de Dios, o sea, de que todos estamos relacionados, todos tenemos que ver con todos. Esta idea de que todos somos hermanos y por tanto tenemos un compromiso unos con otros. Entonces, esta idea no solamente de pueblo, como se concebía en el siglo pasado, que pueblo está vinculado a una figura política, por ejemplo, Martín Barbero en su famoso libro de Los medios a las mediaciones, habla de este nuevo actor, el pueblo, lo que implica, que no es esa masa, sino al contrario, es un actor. Entonces, por supuesto que es un sujeto activo, racional, diverso, paradójico, contradictorio,
pero hablo también de este vínculo, de este tipo. Entonces, construir el pueblo es construir comunidad, en la diferencia, en la heterogeneidad, en la diversidad, etc. Pero ese sentido de comunidad, que yo estoy relacionado con vosotros y vosotros están relacionados conmigo, no somos indiferentes unos de otros. El segundo, alternativa. Este es un término que ya no se utiliza. Alternativa quiere decir otro. Ahora, ¿cuál es el otro? Es una visión utópica. Eduardo Galeano, este famoso escritor uruguayo, dice que las utopías no son para alcanzar, son para que nos ayuden a caminar. Es como el horizonte. Si tú caminas hacia el horizonte, nunca lo alcanzas, pero gracias al horizonte te ayuda a caminar. Entonces, me gusta esta imagen que Caetano Veloso describe en un libro que se llama El libro de los abrazos. Las utopías. Entonces, lo alternativo es el camino hacia el ideal de la comunicación. Hoy día, ese ideal tiene muchos nombres. En los 60, 70, ese ideal se llamaba revolución. Hoy día yo creo que ese ideal es vida digna. Hoy día ese ideal quiere decir recuperar la civilidad. Hace poco, cuando el filósofo alemán Jürgen Habermas cumplió 90 años, le preguntaron sobre las redes sociales y dijo: yo ya no voy a estudiar las redes sociales, pero espero que la humanidad aprenda a utilizarlas de manera más civilizadora. La comunicación alternativa es una comunicación civilizadora, es una comunicación que restituye el sentido de comunidad. Hay una oración de Francisco de Asís, muy importante, probablemente la oración que dice: donde haya duda, haya fe, donde haya odio, haya amor, donde haya incertidumbre, certidumbre, donde haya confusión, tranquilidad. Yo pienso que la comunicación alternativa es esto. Es una comunicación ciertamente que nos fortalece para ser comunidad y luchar juntos por una vida digna, por un mejor vivir. Y por último, el tercer concepto, comunicación ciudadana, construcción de ciudadanía, que tiene que ver con la igualdad de derechos, que tiene que ver con la lucha política para mejores leyes, que tiene que ver con la democratización de la comunicación, que tiene que ver con el mayor acceso a las nuevas tecnologías, digamos, esa agenda más, que retoma los ideales de la comunicación latinoamericana. A mí siempre, como para mí fueron muy importantes los autores que he mencionado, teología de la liberación, pedagogía de la liberación, filosofía de la liberación, siempre me gusta hacer una conexión con los autores clásicos de lo que yo llamo una hermenéutica latinoamericana, es decir, una perspectiva transversal a las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? En nuestros países. Bueno, esto sería, digamos, me hacías la pregunta: ¿dónde y cómo vivir la comunicación popular? Es un uso de las tecnologías que está orientado a los espacios, a los actores y a los ideales que espero haber resumido claramente. Bom, você falou da influência que tem a cultura brasileira no México, né? E isso causa curiosidade, com certeza, entender essas influências recíprocas, mas que muitas vezes são escondidas pela história, né? Existe um distanciamento, mas que muitas vezes é entre projetos ou entre estados, e a população muitas vezes de modo insuspeito está muito mais próxima do que se parece, né? Então vejo muitos pontos em comum entre a cultura brasileira e a mexicana. Inclusive me chamou a atenção essa semana a postura da embaixada mexicana no Equador,
que, segundo a tradição diplomática mexicana, tem essa coisa de receber asilo político, né, principalmente. E me causa muita curiosidade nesse plano do jornalismo internacional, como a diplomacia brasileira também tem uma tradição democrática, né, e agora está nessa triste condição desse novo governo com esse ministro, o Araújo, né? Eu até não fugi do nome dele. Ernesto Araújo. Mas, enfim, acho muito salutar essa ideia da hermenêutica latino-americana e esses pontos de convergência, né? Imagino, assim, como você vê o clima da mídia, da liberdade de expressão no México, também falando de censura no Brasil, né? Principalmente na Ancine, na indústria cinematográfica. E como seria no México a realidade, vamos dizer, do clima político em torno da comunicação, da liberdade de expressão? Também remetendo outra vez ao Equador, a coisa da censura da mídia corporativa, as manifestações de rua, etc. Bueno, obrigado por la pregunta. Bueno, son muchas cosas. En primer lugar, digo, por supuesto, México y Brasil son países muy parecidos. Yo creo que en el fondo somos ignorantes uno del otro. Es decir, para mí la influencia brasileira, yo no diría que es algo de todo el país. Yo no diría que es algo de todo el país. Para mí pues, fue importante la música, la trova latinoamericana, etcétera, que fue lo que primero me acercó, posteriormente la teología de la liberación, pero yo creo que con frecuencia en nuestros países somos ignorantes unos de otros. Por supuesto que ha habido mucha relación, por ejemplo, pero esta relación no siempre es conocida. En la primera mitad del siglo XX, uno de los escritores mexicanos más importantes fue embajador de México en Brasil, incluso cuando Río de Janeiro era la capital es Alfonso Reyes, en los 20 o 30, algo así, él fue embajador, etcétera. La escritora brasileira Nélida Piñón, también yo la escuché en México hablando un poco de las relaciones. Pero digamos, México y Brasil son dos grandes hermanos, son países que tienen características estructurales muy parecidas. Mucha población, un fuerte peso de la Iglesia Católica, son los dos países, la suma de Brasil y México hacen un porcentaje, creo que es la mitad de católicos en el mundo, o sea, geopolíticamente es muy importante Brasil y México. Otra característica es las diferencias sociales, muy fuerte contraste entre riqueza y pobreza, muy pocos ricos de primer mundo y demasiados pobres. También son países que en sus rutas internas de comunicación son muy malas, o sea, son muy malas. Bueno, entonces, pero desafortunadamente, por el tema quizá del idioma, lo conversaba esta mañana, por ejemplo, a nivel académico, es poco lo que se lee en México de Brasil. Si yo no conociera colegas brasileiros, probablemente no leería nada. Gracias a que vengo a Brasil, voy a los congresos, falo con pesquisadores brasileiros, etc. Estudio un poco portugués porque quiero comprender mejor, etc. Gracias a eso, pero sí son ciertamente países líderes, son países líderes en la región. Con respecto al segundo punto, México durante el siglo XX, tuvo una política muy contradictoria, porque al exterior era muy abierta, era incluso un modelo. Fue el único país que reconoció a Cuba en 1962, cuando la Organización de Estados Americanos quiso sacar, el único que apoyó a Cuba fue México, como Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron en México, o sea, tiene esa tradición, pero al mismo tiempo la política interna fue muy represiva.
hacia afuera, México fue muy abierto, recibió muchas personas que venían de las dictaduras, sobre todo Chile, Argentina, posteriormente Centroamérica. Pero al interior fue muy represivo, Brasil, y al interior fue muy represivo. Entonces, yo creo que a mí no me gustan ya las narrativas de bien, mal, izquierda, derecha. No, me gusta, y creo yo que la comunicación popular, alternativa, etcétera, tiene que ser autocrítico. Tiene que ser autocrítico. Es decir, no podemos seguir funcionando con las mismas narrativas. Yo, por ejemplo, a veces veo ciertos colectivos en México que tienen afiches, etcétera, de los viejos líderes de la izquierda latinoamericana. Y yo me pregunto, ¿no hay otros líderes? O sea, está bien tener Fidel, Che, etcétera, está bien, pero nuevos líderes jóvenes, etcétera, que renueven los ideales que algunos de estos grandes luchadores trataron de impulsar. Entonces, este segundo aspecto de la política interior, política exterior, lo quiero subrayar porque fue una paradoja en la historia contemporánea, mexicana. Ahora, otra cuestión que quiero subrayar, yo tengo una interpretación pesimista de lo que fue la comunicación popular alternativa en México, tomando en cuenta el tamaño del país, tomando en cuenta la cantidad de la población, tomando en cuenta la cantidad de recursos tecnológicos que tiene, las experiencias fueron aisladas, fueron relativamente pocas. Esto también se puede explicar con lo que acabo de mencionar. Hacia el interior hubo otro tipo de represión. No fue la represión de la dictadura convencional, tradicional, que por ejemplo se vivió en Brasil, que fue la dictadura militar más grande de toda la historia contemporánea de América Latina. En 1990, el escritor Vargas Llosa decía que México era la dictadura perfecta, porque era una dictadura y no se notaba que fuera una dictadura. La dictadura brasileña, todo el mundo sabía que era una dictadura, represiva, identificada, ubicada, etc. Pero en el caso de México había un régimen democrático que sin embargo operaba, funcionaba de manera muy parecida o igual a como lo hacían las dictaduras convencionales. Este conflicto, estas declaraciones del Vargas Llosa, que pues es de hecho un escritor políticamente muy conservador, le generaron problemas con el escritor políticamente mejor posicionado en ese entonces, que era Octavio Paz, que también fue premio Nobel, etc. Pues era un hombre como que se sentía el dueño de la vida cultural y literaria mexicana. En esa época Octavio Paz ya estaba muy cercano al régimen político convencional. Entonces las declaraciones de Mario Vargas Llosa no le gustaron, pero en la opinión pública, en la izquierda mexicana, fueron muy, muy aplaudidas, muy, muy aplaudidas. También tengo que decir, por ejemplo, en las contradicciones entre la Guerra Fría, etcétera, que el régimen cubano tuvo buena relación con el gobierno mexicano oficial, pero no prestó mucha atención a los movimientos populares, no prestó mucha atención a la guerrilla mexicana, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones de 1988, que fueron unas elecciones muy difíciles, y que muchos creemos que hubo un fraude electoral ahí, fue Fidel Castro a validar, a legitimar. Entonces, bueno, menciono esto como contexto, ¿no? Y como parte de una historia que también, bueno, obligado por el comentario, o sea, ciertamente yo creo que más allá de los políticos hay mucha cercanía entre nuestros países. Compartimos la lengua, compartimos la cultura con las expresiones locales, o sea, cada país, cada comunidad tiene su expresión local, pero tenemos una base común, compartida, que eso nos permite, por ejemplo, estar hablando en este momento y sentirnos cercanos. No nos conocíamos, pero allá lo que nos hace sentirnos cercanos, a pesar de que yo vivo a 9,000 kilómetros de aquí, yo siento mucha admiración por lo que jóvenes como ustedes están realizando. Yo ahora a veces tengo
confusión, tengo conflictos internos, pero jornalistas como você, comunicadores como você, creo que también tienen un compromiso con personas que no somos jóvenes de ayudarnos a recuperar la ilusión, de ayudarnos a recuperar la utopía, de ayudarnos a actualizar esos valores en los que en el fondo siempre hemos creído. Bueno, ya me estoy poniendo romántico, ¿no? Pero bueno, digo, un comentario, no, más que una respuesta a tu pregunta, ¿no? Eu achei muito legal você falar da questão da música popular, né, e como isso se relaciona com a comunicação, porque também nossa trajetória dentro do coletivo, a gente percebe muito isso, né, nas cantorias e como isso faz a gente sentir a comunicação, né, que vai além de uma plataforma, né, vai além de entrevistar uma pessoa para fazer alguma matéria jornalística, né, e publicar. A gente mantém essa relação humana com as outras pessoas, né, também. E que é uma relação que precisa ir além de um certo objetivo imediato, né. Mas é só um comentário nesse sentido mesmo. Porque a gente vê muito isso, o pessoal traz muito a música quando vai fazer rádio, né, porque faz parte do cotidiano delas, né. E às vezes a gente, quando está dentro, por exemplo, de uma universidade, muitas vezes nos privamos de certos sentimentos, né? Nos tornamos às vezes muito duros naquilo que estamos fazendo e as pessoas, né, a comunidade, os assentamentos, eles nos mostram que existem outras formas de pensar, outras formas de comunicar, outras formas de produzir conhecimento com a música, né? Que é uma forma de sentir e também de produzir conhecimento, né? Sentir o mundo e produzir conhecimento. É muito legal pensar isso. Eu penso que para el tema de los sentimientos, la ternura, claro, muy importante. Hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama Entre el espanto y la ternura. San Agustín en el siglo IV decía: quien canta, ora dos veces. Quien canta, ora dos veces. Yo me recuerdo en el inicio de las Olimpiadas aquí en Brasil, hace unos años, la importancia de la música. Yo estaba viendo en la televisión mexicana y yo sentía algo por la música. Digo, por algún momento se me olvidaban las Olimpiadas, y creo yo que en eso Brasil realiza una pedagogía universal. La fuerza, la mixtura, la diversidad de la música, la manera de relacionar lo africano, lo mestizo, lo popular, en muy distintas expresiones, etcétera. Ahora estoy aquí en Goiânia conociendo la tradición del sertanjão, ¿cómo se llama? Sertanejo, la industria, bueno, no sé, digo, quiero ver qué es eso, A lo mejor ya lo veo y ya no le presto atención. O sertanejo também tem dois caminhos. Sí, claro. Você tem um sertanejo que, em certo momento, mescla instrumentos da música mexicana. Claro. Mescla e numa perspectiva extremamente comercial, e que cria uma vertente universitária, que às vezes reproduz... Porque hay un sertanejo universitario, ¿no? E às vezes reproduz toda uma lógica, todos os valores de uma sociedade machista. E você tem o sertanejo que sustenta certa ligação mais forte com o campo. Claro. Goiânia, por exemplo, é uma cidade que praticamente a maioria veio do campo nos últimos 40 anos. Então, essa tradição, você vai à periferia, existem grandes violeiros, instrumentistas, e não tem espaço. Né? Então, você pede para te levar onde tiver uma música sertaneja. Digamos, ahora falaba en el almuerzo con la profesora Ana Carolina Chemer, que hablaba también falaba de la música brasileira,
y me dice que ahora lo que se produce en música brasileña no es tan bueno, que lo mejor, no lo sé, que es mejor ir al... Porque, claro, mi generación, tengo la imagen de la vieja música brasileña, el Caetano Veloso. En México, creo yo, bueno, por favor, no me vayan a escuchar en México, pero no hay un Caetano Veloso. En cambio, pienso yo que en Brasil fue muy importante la relación entre música popular, música folclórica, música negra, poesía. A Chico Buarque acaban de darle un premio de literatura, etc. Por ejemplo, hace 2 o 3 años le dieron el premio Nobel de literatura a Bob Dylan. Chico Buarque, Caetano Veloso, son igual de buenos que Bob Dylan, con la única diferencia que falan portugués, y portugués es una lengua periférica, no es una lengua hegemónica. Sí, no es una lengua hegemónica, pero en calidad de letra, en calidad de poesía, no sé si ustedes conocen a Bob Dylan, pues bueno, no creo que Bob Dylan sea mejor que Caetano Veloso, no lo creo, o Milton Nascimento, etcétera, en cuanto a la poesía. Pero el portugués es una lengua periférica que la hablan 5 o 6 países en el mundo, en contraposición del inglés, que lo hablan cientos de países, ¿no? Sí, perdón. Foi uma questão também de resistência, né? As músicas dele, como você falou da ditadura, além da letra, você pode comparar com o nacionalismo, sendo tão boa quanto, foi uma questão de resistência aqui para nós. Agora, o que o senhor falou na palestra, que foi uma questão de essa comunicação feita pelo cidadão ser um contrapeso ao poder, você falou algo relacionado a isso, e que aqui na América Latina a mídia, essa que a gente chama de... essa que é feita pela televisão, pelas elites, ela foi perdendo muita audiência e partiu por um campo da espetacularização, né? E quando aqui a América Latina entrou num campo de esquerda, houve uma esperança muito grande desse campo, de como seria a relação do poder com os cidadãos, e o México agora na contramão da América Latina elegeu um governo de esquerda, e eu queria só entender assim, como que está sendo essa relação do governo com essa relação com essa comunicação alternativa, como que você viu no Brasil, se realmente os governos de esquerda cumpriram o papel que as pessoas esperavam, e como está sendo no México com o governo de esquerda. Y bueno, obrigado por la pregunta, preguntas difíciles, muy bien formuladas, muy bien estructuradas. Como yo comentaba, no me gusta hablar ya en política de izquierda a derecha, pero bueno, comprendo porque es la forma histórica, tradicional, ¿no? De hecho, esta mañana en la palestra hablaba de cómo muchas veces los populismos de izquierda, de derecha, se parecen, se encuentran, tienen expresiones comunes. Por ejemplo, este culto al líder, por ejemplo, yo recuerdo una reunión en Caracas, todavía vivía Hugo Chávez, estábamos en un encuentro de pesquisadores, muchos de ellos, había una pesquisadora muy importante en la comunicación popular, no voy a decir el nombre, pero era peruana ella, y recuerdo una expresión de ella de hartazgo respecto al exceso de la imagen de Hugo Chávez. Decía ella que lo veía por todas partes, ¿no? Era un culto a la personalidad desmedido. Y me impresionó que una comunicadora popular tradicional de la izquierda, etcétera, de izquierda en Perú, con conflictos, hiciera una crítica a quien se consideraba aparentemente un nuevo líder de izquierda, como era Hugo Chávez. Por ejemplo, el caso de Hugo Chávez es interesante porque lleva a replantear el concepto de comunicación popular. Uno de los principios de la comunicación popular alternativa es el pueblo toma los medios para su libre expresión. Pero durante el periodo de Hugo Chávez en Venezuela, el gobierno, el Estado, te daba los medios, te daba la antena, te daba el micrófono, te daba el espacio para que tú hablaras y trabajaras. Entonces dices, ¿eso es comunicación popular? ¿Es una modalidad de comunicación popular o es otra cosa?
Yo creo que con las categorías tradicionales de comunicación popular no podemos explicar este tipo de fenómenos, creo. ¿Qué pasa en México con el nuevo gobierno? Ciertamente López Obrador, el nombre del presidente mexicano, es un estilo distinto, es un lenguaje distinto que el electorado mexicano no conocía. Por ejemplo, en marzo estuve en Ecuador y hablaba con un motorista, con un taxista, y le contaba el caso mexicano y me dijo, el presidente ecuatoriano que estuvo 10 años en el poder, Correa es el nombre del presidente. Lo mismo hacía Correa, falaba con la gente en el mercado, tenía un lenguaje coloquial, charlaba con cualquier persona y conversaba, etc. Porque ese fue uno de los éxitos comunicativos. Yo creo que el actual presidente mexicano, más que un éxito político, es un éxito comunicativo. Los líderes muy importantes han tenido éxitos comunicativos. El caso de Fidel Castro, que era un gran comunicador, incluso Correa con las características, ir a los mercados y tomar cerveza con la gente y conversar, y eso a la gente le gusta mucho, y el caso de López Obrador también. Yo creo que él es un gran comunicador, es un gran comunicador. Ahora, ¿eso significa que es un gran político? No lo sé, lleva un año en el gobierno, yo voté por él, lleva un año en el gobierno, vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es la relación con la comunicación, popular alternativa? En el actual gobierno sí hay una importancia del tema indígena, hay una importancia del tema de las comunidades originales. Yo creo que hay una legítima preocupación. Tradicionalmente, ¿cuál fue la actitud del gobierno mexicano con las comunidades indígenas? Fue una actitud utilitaria, fue una actitud, por una parte, verbalmente, a nivel del discurso, sí de atención, sí de preocupación, sí, pero en los hechos no había una política que los integrara. Por ejemplo, hay un presidente popular mexicano de los 30, del siglo pasado, Lázaro Cárdenas, un líder social muy importante, considerado como un presidente, que él tiene una expresión que refleja esta paradoja del Estado mexicano con respecto a los indígenas. La paradoja dice lo siguiente: hay que hacer que los indígenas se mexicanicen y no que México se indigenice. No sé si la expresión es clara, repito, hay que hacer que los indígenas se hagan mexicanos, ¿bien? Se mexicanicen, se hagan mexicanos, fala español, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera dejen las costumbres tradicionales y se hagan parecidos al resto de la población. Hay que hacer que los indígenas se mexicanicen. Y no, México no se tiene que indigenizar. México no se tiene que indigenizar. Es decir, la población no debe tener contacto, no debe aprender de esas comunidades, no debe vincularse con esas comunidades. Es una negación. Ahora, hay que decir que la fenomenología de la población indígena en cada país de América Latina es distinta. México tiene mucha diversidad de lenguas, pero es el 15% de la población. Por ejemplo, Chile, Argentina, 0. Los erradicaron a las poblaciones indígenas en el siglo XIX. Bolivia, 80%. Perú, 50, 60%. Entonces, estos porcentajes hacen que el peso de las comunidades indígenas sea distinto. Creo que en México han faltado políticas de Estado. En la década de los 90 se dio el movimiento neozapatista, no sé si han escuchado hablar de él, el subcomandante Marcos, etc. Que una de las consecuencias positivas del movimiento es sensibilizar a la sociedad del tema indígena. Pero desafortunadamente, 20 años después de ese movimiento, la situación de los indígenas no estoy muy seguro si es mucho mejor. No estoy muy seguro si es mucho mejor, o si es prácticamente parecida. En ese sentido, para concluir, creo yo que el gobierno actual tiene una particular sensibilidad positiva,
una particular apertura. Ahora bien, el Estado tendrá la capacidad de generar políticas, tendrá la capacidad de generar programas que faciliten un mayor peso de las comunidades indígenas en el país. No lo sé. Por ejemplo, el caso de España es muy interesante. ¿Por qué las minorías étnicas tienen peso en España? Por ejemplo, los catalanes, los vascos. ¿Por qué tienen peso? Porque tienen plata, tienen dinero, tienen poder económico. Entonces, yo creo que la única forma, no la única, perdón, una forma de empoderar, de fortalecer a estas comunidades es que vayan teniendo peso económico también. Es que vayan teniendo un peso económico en su región, en su localidad. Mientras los indígenas sigan siendo económicamente pobres, las posibilidades, no digo que no se pueda, pero las posibilidades probablemente serán menores. Ahora, yo creo que es también importante una especie de pedagogía social, y en eso es fundamental el trabajo de voces, porque voces son ese instrumento de pedagogía social que, por ejemplo, clases medias de buena voluntad aprendan nuevos recursos de vínculo, de integración, de diálogo, de aprendizaje, de otros grupos sociales y culturales. La comunicación popular y alternativa no puede ser solamente defensa de unos ideales históricos. Eso está bien, pero es un nivel. Hay que ir a un nivel, las sociedades son multiculturales. Chico Buarque tiene una canción que me gusta mucho, que habla sobre la multiculturalidad, sobre la gran diversidad. Y ahí estamos todos, independientemente de la clase social. En ese sentido, uno de los principales medios que facilita esta perspectiva multicultural no es la televisión privada, no siempre los medios públicos. En ese sentido, la comunicación popular y alternativa tiene esa oportunidad de construirse como ese vector que facilita una multiculturalidad espontánea, diversa, heterogénea, pedagógica, estética y espiritual también. Talvez colocar um elemento aqui de provocação, talvez. Eu estive em Chiapas, visitei lá o Caracol. Oh, que interessante. E me pareceu, assim, como que eu acho que não sei se a experiência zapatista, apesar da dificuldade, me dá a sensação também que eu conversei, eu passei um dia só, né? Mas também converso com estudantes da cidade, a gente vê, parece que os zapatistas tentam criar uma outra possibilidade política de gestão da terra, de gestão do território. Isso esvazia, isso sinaliza que isso talvez não tenha melhorado a vida desses povos, né? Melhorado em que sentido? Na construção de um outro modelo de sociedade, nós chegamos, por exemplo, havia a guarda, a vigilância era feita por mulheres, né, que não falavam espanhol. Então, nós tivemos também que fazer toda uma argumentação para ter acesso ao Caracol. Então, como dizer, não um território do México, mas um território zapatista. E aí, eu não sei se a minha leitura apressada... yo no soy especialista en el estudio de las autonomías, o sea, estas comunidades que establecen una distancia. En español hay una expresión que es usos y costumbres, es decir, esas comunidades que tienen sus tradiciones locales. Pero yo he escuchado a pesquisadores, profesores en mi universidad, hablando de que hay autonomías y hay movimientos alternativos que efectivamente pueden generar formas de convivencia más favorecedoras para las comunidades, pero otras autonomías que no necesariamente. Por ejemplo, cierto tipo de policías comunitarias en algunas zonas donde reproducen estilos de relación con la mujer, de machismo, etcétera. Pero ciertamente creo en el poder emancipador
Yo creo que el movimiento zapatista hizo una contribución muy importante. Actualmente la presencia del movimiento zapatista en la opinión pública mexicana ya no es tan importante, es otro momento, es otro momento. Y si bien el movimiento zapatista logró colocar este tipo de debates en el centro, es algo que la sociedad necesita seguir reflexionando. La sociedad necesita, y no solo la sociedad cercana a estos movimientos, sino el resto de la sociedad, porque eso va a hacer que, por ejemplo, los indígenas que piden dinero en la calle, en las grandes ciudades, puedan ser tratados de otra manera, puedan tener otro tipo de accesos y cosas de esas. Pero yo diría que la experiencia de los caracoles es un ejemplo de movimiento alternativo, etcétera. Es decir, otra forma de organizar a la sociedad, ¿no? Ahora, yo no sé al interior de estas comunidades cómo es la vida cotidiana. Me imagino que tal vez hay formas de reproducción de la violencia, etc. Tal vez no, tal vez el sentido de comunidad permite un cierto equilibrio en esa dinámica interna y por tanto que las personas se desarrollen de otra manera, con otra sensación hacia el otro, hacia el medio ambiente, hacia lo que comen, hacia los recursos naturales. Yo imagino que en ese sentido, por ejemplo, leyendo un texto de este sociólogo portugués que seguramente vocês conoces, Boaventura Sousa Santos, él fala mucho de este concepto que estas comunidades tienen, por ejemplo, la naturaleza y demás. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender de ellos. Él parte de esta hermenéutica diatópica, la importancia de que los distintos universos de sentido que hay en la... Entonces, otra vez la parte pedagógica, otra vez la parte comunicativa, no solo la exposición folclórica a través de los medios, sino verdadera pedagogía de diálogo. Y subrayo que esa es una labor estratégica de la comunicación popular y alternativa, la pedagogía diatópica, la hermenéutica diatópica, como Sousa Santos, y que yo no estoy muy seguro si en eso México ha avanzado. Tal vez sí, pero... Não sei se o senhor também acompanhou algumas experiências de poder popular, né, de algumas cidades, Oaxaca, esses conflitos, e como que se dá hoje essa questão da educomunicação, com a entrada das novas tecnologias, se isso chegou também às camadas populares ou não. Depois, talvez, falar também do quadro do México hoje face a essa violência do narcotráfico e os desplaçados, né? Existem milhares de pessoas no México sem casa por obrigado do esforço, né? Que a gente aqui sabe muito pouco. Não sei se pode nos situar dentro Bueno, son tres temas muito grandes, muito complejos também. Eu he falado muito, agora não sei, espero... a ver, primero, educomunicación. Creo yo que en México hay una tradición de comunicación educativa importante. Hay un centro que se llama Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Instituto Latinoamericano que fue importante un tiempo, ¿no? Que incluso hacen producción, etc. Hay una red de educadores populares, pero yo no participo en ella. Pero yo he escuchado a amigos, colegas que están vinculados. También conocía, hay una CEAL, el Centro para la Educación de Adultos en América Latina también, que es una organización con presencia en México. En ese sentido, creo yo que hay una rica experiencia. Yo, por ejemplo, no conozco aquí en Brasil, Sao Paulo, hace un tiempo conocí al profesor Ismael Oliveira,
Osmar Oliveira, que ele trabalhou muito com o tema de educomunicação, etc. Hacía uma série de experiências. Eu não conozco experiências parecidas em México, provavelmente las haya. Agora, eu trabalho em uma universidade, Universidade Autónoma da Ciudad de México, que en principio quiere ser una universidad de izquierda, en principio quiere ser una universidad popular, humanista, etc. Yo fui director de la Facultad de Sociales, de Ciencias Sociales un tiempo, y debo confesarles que al final estuve un poco pesimista al convivir con los pesquisadores, con los profesores, etc. Bueno, perdón, un poco otra vez, bueno, el pesimismo. Yo trabajé 8 años con la obra de un escritor mexicano que se llama Carlos Monsiváis, un escritor de izquierda aparentemente, pero una de las cosas que me gusta de este escritor es el manejo del humor y la ironía. Entonces yo aprendí a usar cierta ironía para poder comprender algunas contradicciones sociales. Para mí el humor es muy importante. El humor es muy importante. Decía Monsiváis que si una gran causa no soporta el humor, no es una gran causa. Repito, si una gran causa no soporta el humor, no es una gran causa. Carlos Monsiváis es el nombre de este escritor, ya murió hace un tiempo y bueno, yo tengo varios textos escritos por él. Es un escritor que renovó la crónica también, la manera de escribir la crónica en los 60, 70, el estilo de escritura, un estilo muy complejo con cita directa, cita indirecta, estilo indirecto libre, etcétera, con personajes narrativos. De hecho sus textos son conocidos a veces como crónicas ensayo. Hay críticos que dicen no, son más ensayo que crónica, pero bueno, lo menciono como el contexto. Yo en mi universidad es una experiencia popular, es una experiencia humanista, es una experiencia científica, y creo yo que es un esfuerzo importante para vivir la experiencia de la educación como derecho, la importancia que la educación pública es un derecho. Ahora las colegas aquí de la Escuela de Comunicación me han hablado de las dificultades en el contexto político actual y las diferencias que hay entre el presidente actual y las universidades federales, las universidades públicas, etc. En el caso de mi universidad, pues es una universidad federal como, bueno, local, pero regional, pero es pública, es completamente gratuita. El tipo de estudiantes que van son jóvenes que no han tenido acceso a la... Y bueno, se me hace, más allá de mi pesimismo, se me hace una oportunidad valiosa, ¿no? Más allá de que yo no tengo paciencia con mis estudiantes, creo yo que es un esfuerzo que vale la pena apoyar. Creo yo que es un esfuerzo que vale la pena apoyar, y por eso hago el vínculo con el tema de la educomunicación. Creo yo que en materia de comunicación todavía le hace falta explorar a mi universidad. Por ejemplo, tiene una estación de radio que creo yo es muy universitaria, creo yo es una estación de radio solamente para el nosotros, y hace falta este sentido un poquito de ampliación. Ese fue el primer punto. Bueno, comenté educomunicación. El segundo fue sobre el narcotráfico, ¿no? E essas pequenas experiências durante muito pouco de tentativa de poder popular, como aconteceu naquela rebelião de Oaxaca. A gente chegou aqui e foi Oaxaca. Existem outras que avançaram? Quais são? Que tipo de avaliação você faz disso? A gente compreender um pouco melhor o México. A ver, existen algunas expresiones de grupos que toman los medios. Bueno, no conozco en México una experiencia que hubo en Brasil que fue, ¿cuál era el nombre en portugués? La época de la dictadura. Es una expresión de jornalismo popular, pero tiene un nombre. Bueno, ahora me acuerdo. Es decir, esas expresiones de jornalismo popular que fueron muy importantes durante la dictadura en Brasil, que en México
creo yo que no se lograron consolidar, fueron muy marginales, estuvieron aisladas. Ya expliqué antes el por qué creo que esto se dio. En los 90 hubo algunas expresiones urbanas de pequeños grupos que trataron de tomar los medios. Por ejemplo, hay el caso de un grupo que se ubicó en una principal avenida de la ciudad, montó un micrófono, una antena, con un radio de 2-3 kilómetros y empezó a transmitir. A las 3 semanas llegó el Ministerio de Interior y les quitó todo, porque eso no lo podían hacer, no tenían la licitación, la licencia, etc. Intentaron con la radio y fue exactamente lo mismo. Es decir, el Estado mexicano fue muy efectivo en controlar los intentos independientes de apropiarse de los medios. Hoy día hay una legislación un poco más flexible. Existe una radio ciudadana, hay más estaciones de radio. Sin duda el Internet ha sido muy importante. Se generaron nuevos medios públicos, algunos medios públicos más. Entonces, la opción de consumo que tiene el ciudadano es mucho más diversa hoy día de la que era hace 20 o 30 años. ¿Qué conexión hay entre eso y los movimientos populares? Una buena pregunta. ¿Hasta qué punto los movimientos populares están presentes en los contenidos de estos nuevos medios públicos? Otra vez soy pesimista. Es decir, hay una mayor apertura, pero de eso a decir que los movimientos populares o el pueblo es el gran actor del contenido de los medios, hay una diferencia muy grande, ¿no? Por supuesto que tenemos acceso a información muy interesante, ¿no? De programas de televisión, de la televisión pública, etcétera, que describe algunas experiencias de lucha, pero no es una constante, son temas aislados, ¿no? Son temas aislados. La comunicación mediática mexicana tradicionalmente fue muy tradicional, ¿no? Por ejemplo, Rosa María Alfaro, en la década de los 90, hace una autocrítica de la tradición de la comunicación popular y alternativa. Y una de las cosas que dice es que está el artículo en internet, tiene un nombre muy largo, si no les puedo mandar el artículo, porque para mí fue mucho importante la lectura de este texto, donde creo que es de los pocos textos que yo he leído en donde alguien invita, estamos hablando del 95, 96, cuando se publicó este texto, donde habla de la importancia de la autocrítica a la concepción tradicional de comunicación popular y alternativa. Por ejemplo, en esa concepción tradicional, la comunicación popular a veces fue muy endogámica, solamente le preocupaba hablarle a ciertas personas y no intentó crear puentes con otros sectores de la sociedad. Era en parte comprensible. La comunicación popular vivió a la defensiva. O sea, había un Estado que le atacaba constantemente. Entonces, yo puedo entender, como dice el cantante inglés Phil Collins, hay una canción que se llama Both Side Stories, los dos lados, los dos lados de la moneda, las dos historias, ¿no? La historia de esa comunicación popular tradicional, defensiva, cerrada, hermética, poco tolerante, que sentía que tenía la verdad absoluta, y ahora estos nuevos modos de producción de información y de interacción en la comunicación popular y alternativa. Yo, por ejemplo, quiero imaginar que su paradigma de Bozés, de comunicación popular y alternativa, guarda vínculo con el histórico, pero no es exactamente igual al histórico. Es decir, si yo veo un pesquisador popular, un jornalista popular, que sigue refiriendo los mismos referentes, Fidel Castro, Che Guevara, de la misma manera, y solo eso, es un signo de preocupación. Más en Brasil, donde hay una tradición muy diversa, muy heterogénea de poesía, etc.
donde no puede ser no pueden ser los mismos referentes. Por ejemplo, yo a veces voy a colectivos de izquierda y veo las fotos tradicionales, ¿no? Fidel Castro, Che, etcétera. No es suficiente. O sea, creo, o sea, no estoy diciendo que no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que hay un compromiso de renovación, de actualización. Entonces, regresando a la pregunta, a mí me parece que hay experiencias muy exitosas, por ejemplo, algunas radios indígenas mexicanas, no conocidas en el centro del país, que siguen. El marco legal es otro. Hay razones para el optimismo. Estas radios comunitarias, por ejemplo, la actual presidenta del sistema de radio pública, por primera vez en la historia, es una luchadora histórica tradicional, Aleida Calleja se llama. Incluso fue vicepresidenta de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Algo así, el nombre de esta, Aleida Calleja, C-A-L-L-E-J-A. Ella es actualmente la directora del sistema de radio público. Es la primera vez que esto sucede. Entonces, eso es una buena noticia, ¿no? Además, ella ha sido una luchadora social desde hace muchos años. Yo estoy seguro que si la contactan, estoy seguro que pueden hablar con ella por teléfono, etcétera, y les puede dar una perspectiva, porque ella sí lleva toda la vida en radio. Yo, por ejemplo, como dice Pierre Bourdieu, yo soy una animal académico. Yo he estado en la academia, en la universidad, en la teoría. Entonces, mi perspectiva es un poco distante. Todo lo que les he dicho a la pregunta, si yo he acompañado algún tipo de movimiento popular cercano, tengo que decir con tristeza que no. O sea, que básicamente lo que he hecho es, a través de mi trabajo periodístico, a través de mi trabajo como pesquisador, ofrecer nuevas pistas para entender algunos fenómenos sociales comunicativos que yo espero que alguien en esos movimientos haya leído, probablemente no, haya leído, y que, bueno, alguna vez he participado en reuniones, por ejemplo, hace muchos años, otra vez volviendo al campo religioso, di talleres para catequistas populares en la zona con indígenas, donde yo debía tener traductor porque no hablaban español. Entonces yo hablaba en español y el traductor en la lengua local, en mixteco, en la lengua local. Entonces, fue una experiencia hace muchos años, tendría la edad de vocés, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues lo que pudiera decir, creo que había un tercer punto o... Sobre a questão da violência, do narcotráfico e a quantidade de desplaçados no México. Híjole, bueno. Se considera que ha habido más de 30,000 muertos derivados de lo que el presidente Calderón llamó en 2006 la guerra contra el narcotráfico. Efectivamente, esta parte de los desplazados son de esas historias que no se cuentan. Vos escuchó mi palestra esta mañana, ¿no? Hablaba un poco en lo general del tema del narcotráfico, y decía cómo, aunque hay muchas series, muchas narcotelenovelas, mucha música, hay temas sobre los que no se hablan, temas sobre los que no se dicen. Y por ejemplo, todas estas telenovelas, todas estas series de Netflix, etcétera, no hablan de los desplazados, no hablan de las víctimas. Falaba esta mañana en la palestra de que en la serie de Netflix, Narcos, tercera temporada, hay un capítulo que se habla de el impacto social. Hay dos historias que se narran de un joven que es secuestrado por los grupos criminales para convertirlo en una especie de narcoguerrillero, etc. Y también el caso de una chica que secuestran para ponerla en las redes de la prostitución. Digamos, hay un capítulo, creo que es el 8º, de la temporada 3, donde se habla en lo general de esto, pero yo creo que en ese sentido hay una diferencia entre Colombia y México. Claro, Colombia ha podido procesar la información. Cada vez que voy a Colombia hay muchos movimientos, muchos equipos de trabajo, uso de nuevas tecnologías para trabajar con desplazados, cosa que no veo en México. No alcanzo a ver en México, y es algo que no está en los medios. Tal vez porque todavía estamos en medio del huracán, quizá por eso, todavía estamos en medio del conflicto,
y no hemos como que podido establecer distancia para generar pedagogías sociales que aborden esa problemática, pero ciertamente, como lo dije en la palestra esta mañana, es un tema muy fuerte, violencia en muchos niveles, no solamente la violencia entre policías y narcotraficantes, sino la violencia cotidiana en las calles que está vinculada con esto. O sea, no culparía del todo al narcotráfico. El narcotráfico es una expresión más dentro de esta violencia pues compleja, sofisticada, que ciertamente es un área de oportunidad para la comunicación popular y alternativa, de ofrecer nuevos modos de interpretación de estos fenómenos que los medios tradicionales abordan, pero lo abordan desde los códigos de la espectacularidad, desde los códigos convencionales de la cultura de masas. Não, é legal, né, ouvir isso aí no México, saber que existe história além de Chaves e além das novelas mexicanas, porque é o que chega muito aqui. Claro. Por ejemplo, una diferencia entre las novelas mexicanas y brasileiras es que creo que las novelas brasileiras incorporaron temas sociales, temas de medio ambiente, temas incluso con la dictadura, cosa que no existe en las telenovelas, en las novelas mexicanas, que son pues conservadoras, tradicionales, altamente melodramáticas, y que eso muda a las narcotelenovelas. A fin de cuentas, el televidente en narcotelenovelas tiene la impresión que está viendo algo distinto, pero en el fondo está viendo algo convencional, simplemente con algunas escenas de acción y donde están ambientadas en historias de los grandes capos de la droga, pero no son mencionadas las víctimas. Parece que es un conflicto únicamente de narcotraficantes contra el Estado. O sea, es una perspectiva oficial y conservadora del conflicto, ¿no? Entonces, que la telenovela, en cambio, yo creo que en Brasil, no sé, me recuerdo hace muchos años una telenovela brasileira, Pantanal creo que se llamaba, que hablaba sobre el medio ambiente y cosas de, o sea, eso no lo he visto yo en México. E a outra questão é que você estava falando desses ídolos, né, que o povo segue. Quando eu olho assim para o Brasil, eu não sei se eu consigo visualizar muito essas pessoas, né, que sejam nossos ideais, porque elas não estão, a gente tem que procurar, né, saber quem são, mas quando a gente olha para a história oficial, elas não estão lá, né, como é muito comum, por exemplo, em Cuba, né, como a gente esteve recentemente, foi ano passado. E a gente ouve o tempo todo o pessoal falar da Revolução Cubana, de quem são os seus heróis, né, de verdade, né, quem são as pessoas que lutaram pelo povo, porque elas que têm o palco ali, elas que estão em visibilidade. E quando a gente olha, por exemplo, para Goiânia, quem são os nossos heróis? Os bandeirantes. Toda a América Latina? Sim, os bandeirantes que exterminaram meio mundo de gente, né, e continuam, né, porque os seus ideais continuam sendo perpetrados como verdadeiros, tão válidos. Ou seja, essas pessoas que a gente vê o tempo todo, né, vê as estátuas delas, né, vê o pessoal reproduzindo esses discursos o tempo todo. Então, no Brasil, a gente tem que passar por uma visão, a gente tem que procurar olhar aquilo que não está na história, né, para saber quais são os possíveis caminhos, né, alternativos, né, que de fato a gente possa pensar numa outra sociedade, né, numa outra história. Então é a não história que a gente tem que procurar o tempo todo. Quais são as histórias que não são contadas, quem é um povo que não está sendo visto, né, quais são as possibilidades que não estão sendo pensadas, né, que não estão sendo postas na televisão, nos livros, né, os livros de histórias oficiais do Brasil, por exemplo. Então a gente vai muito nessa perspectiva também, eu vou passar por essa experiência do coletivo, né, porque a gente tenta pensar a comunicação popular muito no sentido de comunicação compartilhada, né, porque não dá para trabalhar sozinho, né, a gente é um coletivo que está dentro da universidade e que 75% desses alunos
são de baixa renda e que, da universidade, ou seja, somos o povo. Né? Por que não falamos de nós mesmos dentro de uma universidade pública? Né? Porque muitas vezes a nossa forma de conhecer o mundo, né? o que é fazer ciência, o que é fazer conhecimento, vem muito de pessoas que estão muito distantes de nós. Ou seja, a gente vai ler europeu, né? Vai ler estadunidense, porque eles são os produtores dos conhecimentos. Né? E onde está a gente? Né? Onde está o povo? Onde estão as pessoas do Cerrado? Porque somos pessoas que vivem, né, num local específico do Brasil. O Brasil é enorme, né? São Brasis. Né? Como a gente pode, então, pensar nós mesmos a partir dessa comunicação compartilhada, que visa, em especial, enfrentar o egoísmo, porque o tempo todo estamos sendo bombardeados por concepções de egoísmo. Guarda tudo para você, faz tudo para você, né? Não compartilha nada. Né? Você aprende na universidade, então vai ficar dentro daquele ciclo da universidade. Mas a gente não é só a universidade, a gente também é o povo, a gente também é o campo, né? A gente também são as outras pessoas que convivemos. E aí é muito nesse sentido que a gente pensa de um jornalismo que ande, né? Que saia da universidade. Porque não dá para pensar o jornalismo só, como o professor fala. Não, o jornalismo que procura o horizonte. Né? Claro, sempre o horizonte, né? E não dá para pensar um jornalismo que fique só dentro da universidade. Né? A gente tem que falar com o povo, mas não só, não naquela concepção de usar o povo, né, como objeto de pesquisa ou objeto de matéria apenas. Né? Mas conversar com as pessoas e procurar saber como elas compreendem o mundo, né? Tentar viver minimamente aquela situação que elas estão passando e procurar pensar como colocar essas histórias que elas nos confiam, né? Porque quando a gente vai falar com as pessoas e elas nos confiam aquela história, como que a gente vai agir de forma responsável, né? Para colocar isso num papel, né? Para colocar isso nas plataformas midiáticas. Né? E aí é só um comentário, eu não estou perguntando nada não, mas se você quiser comentar. No, bueno, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Qué bueno que... Só para o senhor conhecer um pouquinho da nossa dinâmica, né, que é muito aliada ao que o senhor também pensa, né, comunicação junto com o povo, para o povo, né, porque se a gente tem os instrumentos, né, por que não usar junto com, tentar trabalhar junto com, por exemplo, os movimentos sociais, né, que também tem uma outra forma de agir, né, uma outra concepção de mundo, que também nos ajudam a nos entender, né, enquanto povo, né, enquanto pessoa que está aqui no Cerrado, né, e que está também tendo essa ideia, né, esse horizonte de ter uma outra sociedade. O que acho que a gente professor falar é nós nos entendemos como povo, mas também como intelectuais. Sim. A teoria não pode abrir mão que a gente está aqui, pago por dinheiro do povo, mas o povo nos conferiu a responsabilidade de ser intelectuais. Então é preciso também ser intelectuais com outra perspectiva. Não podemos abrir mão de... O intelectual não egoísta. Justo este tipo de reflexión que realizan, creo que es importante que el comunicador, el jornalista popular, alternativo, ciudadano, lo realice. Porque esta reflexión es la que lleva a actualizar lo mejor de la tradición, renovar la tradición. Hace rato hablaba del poeta mexicano Octavio Paz, que en su pensamiento político en la última parte de su vida fue muy conservador, pero en su estética poética es muy interesante, porque él habla justamente del diálogo entre la tradición y la renovación. Entonces yo creo que la tradición de la comunicación popular en América Latina, que empieza en los 30, en los 40, con las radios mineras en Bolivia, etcétera, es una tradición que tiene que renovarse en sus valores que José acaba de resumir, la importancia del diálogo, la apertura hacia otras voces, todo eso sigue, eso no cambia. Sin embargo, la expresión, aspectos del discurso, ciertas temáticas, ciertos asuntos, por ejemplo, ¿qué hablábamos de la corrupción? Yo creo que la corrupción tiene que integrarse a la discusión.
tiene que integrarse a la discusión. A mí me preocuparía que ciertos sectores de izquierda, otra vez, bueno, lo digo para explicarme, no le den tanta importancia a ese tema que en realidad lo tiene. Hoy en la mañana explicaba la relación entre corrupción y violencia, corrupción e inseguridad, etc. Entonces, esta reflexión intelectual, etcétera, la tiene que hacer constantemente el comunicador popular. O sea, ¿qué significa esa otra comunicación? ¿Qué significa esa otra tarea intelectual? Y bueno, celebro porque quiero imaginarme que vocês como comunicadores no solamente falan delante del micrófono, producen, etcétera, sino también reflexionan, también leen, también discuten, etcétera, ¿no? Y qué de esa tradición sigue siendo vigente y qué de la tradición tiene que modificarse, tiene que adaptarse, etcétera, a los nuevos problemas, al nuevo contexto en el que estamos viviendo. Obviamente el discurso sobre el pueblo es muy diferente hace 20, 30 años a como es ahora. Hoy concebimos al pueblo más heterogéneo, más diverso. Ya no es una guerra de buenos contra malos. Ya hay elementos de complejidad que igualmente demandan un comunicador popular más complejo, más abierto, más humilde, más heterogéneo, más flexible, más sensible, que efectivamente ofrezca un tipo de conocimiento, de información no dominante. Y la apertura, el diálogo, lo que mencionabas, que son los valores históricos de esa otra comunicación, que en realidad es la comunicación. Lo que pasa es que también las industrias de alguna forma secuestraron el cierto concepto de comunicación. Y felicidades por este gran trabajo que realizan. Yo les pido que me envíen una copia del programa, etcétera. Realmente les felicito. Ahorita a ver si nos tomamos una foto aquí para el Face, la foto para el Face. Esse daqui é legal. Em nome do coletivo. É uma das produções que fizemos, que se chama Berra Lobo, que é feito também por crianças do assentamento Osiel Alves Pereira, que é o segundo maior assentamento do Brasil, do qual somos parceiros. E aí tem textos muito interessantes, escritos por assentados, né, escritos por jornalistas, por crianças, que também ilustraram toda a revista. E vamos deixar. Muito obrigado por el regalo. Muito obrigado por el regalo. Además que hermoso con la experiencia total. Em português, mas... No, mi problema, yo no tengo problema con el portugués. Tengo libros en portugués, además he publicado en portugués o me han traducido al portugués. Muchas veces el problema, por ejemplo, con mis estudiantes, son perezosos, son flojos, porque yo siempre digo, si tienen un diccionario, pueden perfectamente comprender, pero son perezosos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el estudiante así de radio, de 19, 20 años, porque digo, es muy claro, y digo, es un material que tiene un valor altísimo. Por ejemplo, no conozco una experiencia como esta en México, probablemente la hay, voy a conversar con los profesores de radio, probablemente la hay, ¿no? Pero no la conozco, pero yo creo que este es un tipo de modelo de trabajo que representa lo mejor de la comunicación en América Latina. Representa, quizá no es lo más visible, no es lo más conocido, no es lo mejor, lo más estético en su visualidad y calidad. Sin embargo, esto es lo que mejor representa la aspiración de la comunicación. Eso, creo, y eso en sí mismo tiene valor. O sea, diríamos desde el punto de vista religioso que esto es hacer algo del reino de Dios. Esto es hacer algo del reino de Dios. Que la gente se sienta mejor, que la gente sienta que la vida vale sentido, digo... no sé, me imagino que es eso, no lo sé, tal vez. Bueno, ya me puse pesimista, ahora me pongo optimista. ¿No? Para terminar con una sonrisa. Eu só queria, antes de começar a encerrar, dar um testemunho, né? Prometer para o professor que nós vamos... O senhor tem um livro de
Rosa Dália, cantigas menores. Ah, Tem? no. Nós vamos enviar uma cópia. Ah, sí, me va a encantar. Es un autor para mí fundamental. Que nós tivemos aqui uma cooperativa de periodistas Ujú. que editamos um livro de poesia dele. Ah, Está esgotado. yo tengo algunos libros de poesía de él. Y en internet hay, pero el libro... Aí nós vamos enviar. E a outra, recuperar uma frase do professor de que nós somos ignorantes. Foi o que eu senti quando cheguei ao México. No fundo, eu não sabia coisas, sabia muito pouca coisa sobre o México. Então, a sensação que ele disse que nós somos ignorantes de nós mesmos, ela é séria, e deveria ser como estímulo, né, Claro. para que a gente possa superar. Porque você chega no México, eles estão tão parecidos conosco. Ahora, para mí, y esto lo tengo que decir, fue muy importante esa pedagogía de hermandad latinoamericana de la música. Es decir, creo yo que si yo no hubiera tenido eso, cuando empecé a viajar a América Latina, mi actitud habría sido otra. Porque para mí viajar a América Latina era encontrarme con eso. Entonces, la primera vez que vine a Brasil, la primera vez que fui a Argentina, la primera vez que fui a Uruguay, etc. Creo yo que la sensibilidad musical fue importante, porque si no, es la actitud del turista. O sea, ¿cuántos turistas van de México a Sudamérica y ya toman fotos a Garotas de Ipanema, etcétera, el Sambódromo, en fin, y regresan y no pasa nada? Y yo creo que, bueno, a través de las expresiones, a través de este tipo de experiencias, es que podemos reconocernos, como algo más que conocidos. O sea, Então, para superar essa ignorância, que a nossa relação, nossa amizade profunda. sin duda alguna, será un placer recibirles en México. Yo tengo... Muchas gracias. Será un placer. No, bueno. Y bueno, yo sí les digo, pido una disculpa en el sentido que tomé distancia de estas experiencias. ¿Sí? Ya no estoy tan cercano a estas experiencias. Pero creo que hay gente que puedo ponerles en contacto. Por ejemplo, este nombre de esta profesora Aleida Calleja, que es una... Pero como ella, muchos más que están vinculados con algunas experiencias. Aún así, yo siento que el caso de Brasil es único. A mí me parece que el caso de Brasil es único. Yo cuando vengo a Brasil, bueno, esta es la cuarta vez que vengo a Brasil y regreso a México, regreso un poco triste. Un poco triste por lo siguiente, porque siento que en Brasil hay una vibración muy particular, muy fuerte. Por ejemplo, la primera vez que vine a Brasil era 1992 y me tocaron las manifestaciones contra Collor de Mello. Entonces yo fui a Sao Paulo y bueno, todo el mundo la batucar, ponte fuera Collor, no sé qué. Entonces era una época que en México todavía no existían tantas manifestaciones en la calle. Y yo decía, ¿cuándo vamos a tener esto? Además festivas, masivas, etcétera, con música. Y bueno, pues yo me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque esto yo no lo había visto. Entonces yo siento que hay una fuerza, una energía particular, un poco brasileiro, que es reconocida, de hecho, por toda América Latina también. Entonces será un placer seguir en contacto y obrigado por la invitación. Espero que mon portuñol no sea difícil, que la comprensión sea más o menos. Un saludo a sus oyentes, no sé, a quienes escuchen este programa, esta grabación. Un abrazo muy cálido. Dice Silvio Rodríguez en un concierto, es muy difícil hablar en nombre de un pueblo a otro pueblo, pero quiero tomarme esa licencia para hacer llegar a... Y bueno, mira, yo que soy hijo de libaneses en México, o sea, ni siquiera represento al típico mexicano, no represento al típico mexicano, ¿no? Pero bueno, un abrazo muy afectuoso a todo el hermano pueblo brasileño.